¿Qué tal, jóvenes? En este video vamos a explicar sobre ángulos que se llaman ángulos opuestos por el vértice. Eh, Vamos a hacer el trazo de unas líneas, por ejemplo, de esa manera. Y lo que queremos explicar es lo siguiente. Bueno, antes de que empecemos de lleno con esos ángulos de opuestos por el vértice, explicarles o recordarles los tipos de ángulos que tenemos, que viene siendo, este es un ángulo llano que mide 180 grados, ¿sí? Aquí tenemos un ángulo recto que mide 90. Este es un ángulo agudo porque mide menos de 90. Y tenemos otro ángulo que está de esta manera que se llama obtuso porque mide más de 90, pero mide menos de 180, ¿sí? Bien, entonces, pero vamos a regresarnos al primer ángulo que tenemos, al que les mencioné, el ángulo llano. El ángulo llano mide 180 aquí. De igual manera mide 180 aquí abajo, ¿sí? Entonces, en las líneas que acabo de dibujar del lado izquierdo, que parece una X, aquí también existe el ángulo de 180. Desde aquí hasta acá, mire, todo esto, ¿sí? Nada más que el único detalle es de que está como dividido por esa línea que está ahí atravesada. Pero todo eso junto mide 180. De igual manera, aquí abajo mide 180. ¿Sí? Y de esta manera también aquí mide 180. Igual mide 180. ¿Sí? Bien, entonces vamos a realizar a dar la explicación del ángulo opuesto por el vértice. Bueno, el ángulo opuesto por el vértice es cuando tenemos un ángulo, como en este caso, aquí este ángulo, y que del lado derecho, es decir, del lado contrario, tenemos pues la misma forma, es decir, es el mismo ángulo. Entonces, si nosotros decimos que este ángulo mide 100 grados, entonces el ángulo que está opuesto del lado derecho también mide 100 grados, ¿sí? Y eso pasa en cualquier otro ejemplo. Entonces, si yo dibujo aquí también otra línea y les comento que este ángulo de aquí mide 80, pues entonces quiere decir que el que está abajo también mide 80 grados, ¿sí? Bien, entonces, ya una vez que ya entendimos cuál es el concepto del ángulo opuesto por el vértice, ahora vamos a hacer un pequeño ejemplo con un poco más de dificultad. Eso sería de la siguiente manera. Vamos a borrar todos esos que hemos hecho ya. Y recordarles que dijimos desde un principio, o hace ratito, que todo eso de aquí mide 180, desde aquí hasta acá. Ok, entonces, si yo les comento que aquí mide, es un ejemplo, ¿eh? Porque exactamente no lo estoy midiendo, pero yo les estoy dando un ejemplo de como si realmente si midiera esto. Entonces, si aquí mide 100 grados, entonces ya mencionamos que acá también mide 100, ¿verdad? Ahora la pregunta es, ¿cuánto mide este ángulo de acá? Y recuerden que si desde aquí hasta acá mide 180, pero ya sabemos que este pedazo de aquí, o sea, este de aquí mide 100, entonces ¿cuánto es lo que mide este otro? Pues únicamente lo que tenemos que hacer es hacer una resta, porque dijimos que todo eso medía 180. A 180 le restamos los 100 que tenemos aquí y nos da como resultado que mide 80. Entonces quiere decir que acá este de aquí mide 80 grados. Y ahora recordando lo que vimos del ángulo opuesto por el vértice, si acá arriba mide 80, entonces
¿cuánto creen que mide acá abajo? Pues también mide 80, ¿sí? Y eso va a estar pasando siempre en distintos ejemplos. Vamos a ver otro. En este tengo de esta manera cruzadas las líneas, ¿sí? Ahora en este vamos a recordar nuevamente que desde este punto, desde aquí hasta acá, mide 180, ¿eh? Mide 180, desde aquí hasta acá, todo esto. Pero aquí estamos viendo que tenemos una línea que nos está como dividiendo. Bueno, fíjense bien. Entonces, esta parte de aquí, bueno, lo voy a poner de color rojo. Esta parte de aquí, vamos a decir que mide 30 grados. Y del lado derecho, el lado contrario, pues es el ángulo opuesto por el vértice. Entonces quiere decir que aquí también mide 30 grados. Entonces ahora la pregunta es, ¿cuánto mide este ángulo de acá? Bueno, pues entonces volvemos a hacer la resta. 180 menos 30 y obtenemos 150. Entonces es lo que mide este ángulo, 150. Y recordando el ángulo opuesto por el vértice, entonces si arriba mide 150, ¿cuánto mide acá abajo? Pues igual, 150. ¿Sí? Y así podemos continuar con muchos ejemplos de esto, ¿sí? Bueno, ahora espero que haya quedado claro esta parte del ángulo opuesto por el vértice porque vamos ahora a hacer otro ejercicio, otro ejemplo, perdón, pero con un grado más amplio de dificultad. Aquí lo que vamos a hacer es esto, mire. Tengo esta línea, tengo esta otra línea para hacer dos líneas, se puede decir que paralelas, más o menos, ¿verdad? Y una línea diagonal. Ahí está. Entonces, aquí pues acaban de formar varios ángulos. Le voy a hacer un zoom para que veamos más claro. Aquí se acaban de formar varios ángulos. Se formó este ángulo de aquí, este, ese de aquí. Bueno, vamos a cambiar de color. Se formó este y este. ¿Sí? Si fijan, ahí tenemos 8 ángulos en total. Pero a cada uno, pues le voy a poner lo voy a asignar con un número. Ese va a ser el ángulo 1. Ese es el ángulo 2. Este es el ángulo 3. El ángulo 4. El 5. El 6. El 7 y el ángulo 8. Ahí está. Bien. Bueno, pues ahora del lado derecho voy a escribir un símbolo. Voy a borrar esto porque me va a estorbar un poco. Bueno, voy a escribir un símbolo, sería este. Este símbolo que está así como una esquinita significa ángulo. Entonces, si yo a un ladito de ese símbolo escribo el 1, estoy refiriéndome a este ángulo de acá. Sí, lo voy a poner con rojo. Entonces, este de aquí significa que estoy diciendo el ángulo 1 mide, es igual, y ya yo voy a anotar el número que yo decida. Para este ejemplo, yo voy a decidir que mida 120 grados. Es un ejemplo, ¿eh? Recordemos que pues no tengo aquí el transportador para medirlo, para que se vea exactamente cómo, ¿verdad? Pero nada más así como ejemplo, ¿sí? Que mida 120 grados. Ahora, abajo del ángulo 1 voy a poner ángulo 2. Es igual. Y después voy a escribir ángulo 3. Y luego después ángulo 4. Y luego ángulo 5. Ángulo 6. Ángulo 7. Y ángulo 8. Bien. Entonces, ya les dije que el ángulo 1 dice que mide 120. Pero recuerden que en una línea, desde aquí hasta acá, mide 180. Recordemos eso siempre, 180.
Mide 180, nada más que aquí está esta línea verde que ya está haciendo una división, pero todo completito mide 180. Pero en este caso me está diciendo que mide 120 el ángulo 1, es decir, de aquí a aquí mide 120. ¿Cuánto mide entonces el ángulo 2? Pues hacemos una vez más la resta, sería 180 menos 120 es igual a 60. Entonces quiere decir que el ángulo 2 mide 60 grados. Ahí está, ¿sí? Listo. Pero ahora vamos a hacer el ángulo 3. El ángulo 3 está bien sencillo, porque recuerden ustedes, lo voy a anotar aquí con el color azul para que se vea más claro. Sí, ya lo acabamos ahorita de obtener. El ángulo 2 mide 60 grados, aquí ya lo anoté también. Entonces, recordando lo que vimos anteriormente, el ángulo 3 es, el ángulo 3 y el ángulo 2 son ángulos opuestos por el vértice. Dijimos que si de este lado mide 60, el lado contrario sería este, era el lado izquierdo. ¿Cuánto mide? Pues si aquí mide 60, pues acá también mide 60. Entonces el ángulo 3 mide 60. Vamos a poner con negro. 60. Ahí está. Y vamos a hacer la misma técnica para el ángulo 4, porque si el ángulo 1 mide 120, ¿cuánto mide el ángulo 4? Pues lo mismo que arriba, mide 120. Entonces, listo, ya encontramos este ángulo. Ahora, y con los datos que tengo acá arriba, pues voy a sacar los datos que me faltan, el ángulo 5, el 6, el 7 y el 8. Pero ¿cómo lo haremos? Bueno, eso está bien fácil, bien sencillo. ¿Por qué? Porque observen la forma del ángulo 4. Fíjense bien, este ángulo. Aquí estoy haciendo con esta línea que se desvanece la forma que está el ángulo 4. ¿Se fijan? Ahora voy a hacer la misma forma, pero acá abajo, con el 8. ¿Se fijan que tienen la misma forma? El ángulo 8 y el ángulo 4 tienen la misma forma. Entonces, cuando pasa eso, quiere decir que lo que mide el ángulo 4 va a medir también en el ángulo 8. Entonces, ¿cuánto mide el ángulo 4? El ángulo 4 mide 120. Entonces, quiere decir que el ángulo 8 también mide 120. 120. Entonces, lo voy a anotar acá. 120 grados mide el ángulo 8. Y ya con este dato voy a sacar todos los datos que me faltan. Entonces, el ángulo 8 mide 120. ¿Cuánto mide el ángulo 5? Acuérdense que es ángulo opuesto, ¿verdad? Entonces sería, pues aquí también mide 120. Entonces el ángulo 5 mide 120. Ahí está, listo. Ahora, nuevamente, en esa línea de aquí hasta acá, dice que mide 180 grados. Acuérdense, toda la línea mide 180. Nada más que está esta línea verde que hace una división, pero ahorita no lo tomen en cuenta. Aquí ya mide, todo esto mide 180. Pero esta parte de aquí mide 120. Entonces, ¿cuánto mide esta de acá? O sea, el ángulo 6, ¿cuánto mide? Sería hacer nuevamente la resta. Entonces anoto 180 menos 120 es igual a 60. Entonces ahí ya sabemos que el ángulo 6 mide 60. Y la anoto acá. Listo. Ahora, pues si el ángulo 6, este ángulo mide 60, ¿cuánto mide el ángulo 7? Si es ángulo opuesto por el vértice, pues también 60. Y listo. Ya terminamos, ya encontramos todos los ángulos a partir de 1. Yo les di este ángulo que está aquí, el 120. Entonces, a partir de ese ángulo, ustedes van a sacar todos los demás. ¿Sí? Bien, espero pues que haya quedado claro este ejemplo y de todos modos, si tienen alguna duda, pues me pueden mandar un mensaje para aclararles cualquier pregunta que puedan encontrarse. Bien, hasta luego.